profesor y compañeros. Mi nombre es José Manuel Vázquez y el día de hoy el Grupo 2 presentará el documental sobre Trilce. ¿Crees que realmente conocemos al gran poeta César Vallejo? Pues a continuación te contaremos algunos acontecimientos que para nosotros es importante rescatarlos. Además, podemos hablar tanto su gran pensamiento literario, asimismo sus obras, poemas, novelas, pero principalmente que nos quiso transmitir en la obra Trilce. ¿Pero alguna vez se han preguntado cómo fue su vida? ¿Cuál fue la razón de Vallejo para publicar el poemario Trilce? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. Les voy a hablar sobre la biografía de César Vallejo. Bueno, César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Es un reconocido poeta peruano que logró desenvolverse en la vida según sus destrezas y aptitudes. Es así que él logra posicionarse como un autor memorable del siglo XX, el cual fue el resultado de un trabajo con esfuerzo y mucha constancia, situando una alternativa a no retirarse de la carrera por problemas económicos, costeando sus estudios mediante un trabajo de profesor, primero en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, oportunidad que llegó a dictar clases al escritor Ciro Alegría. En 1915 logra obtener su título de bachiller debido a su trabajo titulado El romanticismo en la poesía castellana. En la vida de César Vallejo Mendoza podemos analizar muchos aspectos en los cuales se destaca su perseverancia, así como lo demostró en una etapa muy difícil de su vida. Estando recluido en la cárcel, nunca perdió su noción como escritor y poeta, destacando con sus 2 libros escritos, con los cuales él se volvió un referente en la literatura y poesía peruana, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX, donde se destaca Trilce, Los Heraldos Negros, Poemas Humanos y entre otros. Pero, ¿cuál fue la razón de Vallejo para publicar el poemario Trilce? El libro de Trilce fue el segundo de César Vallejo, el libro más importante y famoso que representó al máximo la vanguardia. Fue escrito después de hechos que marcaron su vida, como la muerte de su madre y el fracaso del amor, la muerte de su amigo, su trabajo perdido y su tiempo en la cárcel, que hizo los poemas más negativos con sentimientos de exclusión, melancolía y violencia. Consta de 77 poemas sin título, con un solo número romano, que demuestran que cada uno es independiente del otro, rompe con cualquier imitación e influencia de la poesía, se deshace de métricas y rimas, y utiliza palabras cultas y ancestrales que las hacen muy complicadas de comprender. Renova reglas literarias y estéticas previamente conocidas en aquel entonces. Se inventan o usan palabras científicas e incluso expresiones populares. Los poemas son herméticos, como si quisiera trazar una línea entre la sociedad y el autor. Es decir, captura todo lo que siente en sus escritos y se rodea de una línea invisible que lo separa de la realidad. Personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 y el ciego Santiago. Ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Abuelita nativa, Miguel, cuidado con ir por mí, por donde las gallinas que se están acostando todavía. Se han espantado, mejor. Estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos el tanto día, sin pelearnos como debe ser. Han quedado en el pozo de agua
listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores, siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Abuelita nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo de la oscuridad, no me vayan a ver dejado solo, y el único recluso sea yo. Yo les daré la interpretación del poemario Trilce. El ritmo es fluido, pero con pausas claras entre verso y verso. El poema está escrito en primera persona, como si Vallejo hablara de él mismo, ya que habla con Abuelita, Nativa y Miguel, que aparentemente son sus hermanos, ya que les habla de su madre sin obtener respuesta alguna. El título, que es solo un número, no nos da ninguna pista sobre el tema del poema, pero en los versículos 5 y 14 podemos ver que se repite la frase "Madre dijo que no dudaría". Esto nos da una idea que en ese momento podrían haber estado solos, sin el cuidado de su madre, respectivamente. Vallejo usa algunos versos para describir lo que hacen mientras esperan a su familia. El autor nos habla muy melancólico de cómo se siente un niño que probablemente puede ser el último de los hermanos ante la falta de su madre. Nos muestra una clara expresión de sentimientos que suelen surgir cuando los padres tienen que ir a trabajar. Para entender el mensaje de este poemario de César Vallejo, es importante saber que comenzó a escribir en 1918 y se graduó en 1922. En este periodo estuvo prisionero 4 meses y ha sufrido una serie de pérdidas importantes en su vida, como la muerte de la madre de su vida en un fracaso amoroso, y una gran parte de este calvario queda reflejado en sus páginas. De ahí que sus poemas sean mayoritariamente autobiográficos, lo que significa que César Vallejo nos cuenta todo lo que vivió entre 1918 y 1922. El mensaje contenido en el poema que las compone es esencialmente uno. Vallejo examina la condición humana y concluye que el sinsentido es el estado primario de existencia. Hablar de soledad, opresión y pobreza. Recordar que la vida no tiene un rumbo trascendente que haya sido predeterminado, sino que debemos crearlo. Dentro de sí mismo, Vallejo hace una visión angustiada y angustiosa del abismo de la condición humana nunca antes explorada. La obra Trilce es una obra muy enriquecedora y algo confusa para algunos, pero personalmente hay una parte que César Vallejo narra que se asimila mucho a la actualidad. Este verso dice: al borde de un sepulcro florido transcurren 2 Marías llorando a mares. Y es así pues, ya que cuando alguien fallece, siempre hay uno o más familiares que lloran la partida del ya sepultado. César Vallejo usa la referencia de 2 Marías por la madre de Jesús, María Magdalena, quien lloró la muerte de su hijo a mares. Y esta referencia o anáfora es usada hasta el día de hoy. ¿Cuál fue su impresión de la obra Trilce? Es un trabajo diferente y un libro innovador. Lo que hace Vallejo es poner los extremos a la vanguardia. Por eso se hace un trabajo difícil por la forma numerosa que tuvo Vallejo para formular unos versos que no se ajustaban a la tradición poética de esa época, porque podemos ver
que este poema era totalmente diferente a lo que es ahora. Pues bien, podemos concluir diciendo que esta obra ha traído tantos secretos, enseñanzas e interrogantes y hasta belleza poética, que Vallejo no lo escribió solo por escribir y que el título, como hemos visto, fue una invención suya. Lo propio fue para demostrar que ningún nombre era digno de él. Vimos cuál era la razón para hacer esta obra tan complicada que incluso no se podía interpretar. Conocer la vida de nuestro poeta y la hermosa obra que escribió es maravilloso y aún queda mucho por aprender. Solo esperamos que este documental haya sido útil e informativo para usted.